17 de marzo, 2024, 5 de la madrugada, Zona Industrial de Guadalajara, Estado de Jalisco, México. El rugido ensordecedor del motor diésel turboalimentado de una retroexcavadora Caterpillar 320 rompía el silencio absoluto del amanecer frío. Las luces LED del equipo cortaban la oscuridad como cuchillas, proyectando sombras distorsionadas sobre el terreno irregular. Diego Castillo, operador especializado de 42 años con 18 años de experiencia en maquinaria pesada, acababa de cometer el error más costoso de su vida. No lo sabía aún, pero en los próximos 30 minutos exactos desenterraría 27 millones de dólares estadounidenses en efectivo que pertenecían al cártel más violento del oeste de México. ¿Qué harías tú si encontraras más? ¿Dinero del que podrías ganar en 10 vidas completas trabajando honestamente? ¿Llamarías inmediatamente a la policía municipal? ¿Intentarías devolvérselo discretamente a sus propietarios originales? ¿O tomarías una decisión desesperada que cambiaría tu destino y el de tu familia para siempre, transformándote en un fugitivo? Diego Castillo eligió la tercera opción, la que lo convertiría en el hombre más buscado de todo México en menos de 24 horas consecutivas. Esta es la historia completamente real y documentada de cómo un simple error de coordenadas geográficas en un papel transformó a un trabajador honesto de clase media en un fantasma invisible que logró burlar durante meses enteros a los cárteles más poderosos y despiadados del país. Una historia donde literalmente cada movimiento, cada decisión y cada segundo transcurrido significaba la diferencia absoluta entre mantener la libertad o enfrentar una muerte segura e inevitable. Diego no solo robó el dinero, desapareció completamente de la faz de la tierra con él, llevándose a su familia entera, y nunca, absolutamente nunca fue encontrado. ¿Cómo lo logró? ¿Qué técnicas utilizó? ¿Dónde se escondió? ¿Cómo engañó a organizaciones criminales con recursos ilimitados? Esta es su historia completa. Diego Castillo, definitivamente, no era un hombre cualquiera o común. Durante 1900, exactamente 18 años consecutivos, había operado maquinaria pesada, especializada en las obras de construcción más complejas y técnicamente desafiantes del estado de Jalisco. Conocía cada modelo específico de retroexcavadora, bulldozer y grúa, como conocía la palma de su mano derecha. Podía calcular ángulos perfectos de excavación, profundidades exactas y resistencia del suelo simplemente observando la textura y composición del terreno. Su experiencia acumulada le había enseñado a leer e interpretar las estructuras geológicas del subsuelo, exactamente como un arqueólogo profesional lee e interpreta las diferentes capas históricas de civilizaciones antiguas. Vivía tranquilamente, en una casa modesta, pero bien mantenida en las afueras occidentales de Guadalajara, junto con su esposa María Elena Ruiz, de 40 años de edad, y sus 2 hijas gemelas idénticas de 15 años, llamadas Carmen y Sofía. Trabajaba como empleado sindicalizado para una empresa constructora de tamaño mediano y reputación sólida llamada Infraestructuras del Pacífico S.A. de CV. Su salario mensual base de 12,000 pesos mexicanos, más bonificaciones ocasionales, por productividad y puntualidad, apenas alcanzaba para cubrir completamente todos los gastos familiares básicos: hipoteca de la casa, colegiaturas de las gemelas, gastos médicos, alimentación, servicios y un pequeño fondo de ahorro que crecía lentamente. Pero Diego era fundamentalmente un hombre de principios morales inquebrantables. En 18 años de carrera profesional, nunca había tomado absolutamente nada que no le perteneciera legítimamente, ni siquiera las herramientas abandonadas temporalmente en las obras de construcción, ni los materiales sobrantes que otros trabajadores se llevaban discretamente a sus casas. Su reputación de honestidad total era legendaria entre sus compañeros de trabajo. Esa madrugada específica del 17 de marzo, Diego había llegado excepcionalmente temprano al sitio de construcción designado. El proyecto asignado era completamente rutinario y simple:
preparar cimientos de concreto para un nuevo complejo industrial de bodegas de almacenamiento. Había recibido las coordenadas geográficas exactas por mensaje de texto en su teléfono celular la noche anterior a las 9:45. Sector Industrial 7, lote número 18, profundidad de excavación de 3 metros con 50 centímetros. Coordenadas GPS que, sin él saberlo ni sospecharlo, estaban incorrectas por exactamente 50 metros hacia el noreste debido a un error tipográfico del supervisor nocturno. Su único defecto profesional conocido era la confianza ciega y absoluta en los planos técnicos y órdenes superiores. Diego nunca, bajo ninguna circunstancia, cuestionaba las instrucciones escritas de sus supervisores o ingenieros responsables. Esta lealtad profesional inquebrantable, que lo había convertido durante años en el operador más confiable y respetado de toda la empresa, estaba exactamente a punto de llevarlo directamente al corazón palpitante de una operación masiva de lavado de dinero del narcotráfico internacional. A las 5:30 exactos de la madrugada, mientras Diego posicionaba cuidadosamente la retroexcavadora Caterpillar para comenzar la excavación rutinaria, algo definitivamente no se sentía normal en la composición y textura del terreno designado. La tierra superficial estaba considerablemente más suelta y menos compacta de lo que indicaban los estudios geológicos preliminares. El suelo claramente había sido removido y alterado muy recientemente, aunque los archivos oficiales no mostraban absolutamente ningún registro de trabajos de construcción previos en esa zona específica durante los últimos 5 años. La primera palada profunda de la cuchara hidráulica reveló algo completamente extraño e inesperado. No era la tierra compacta, dura y virgen típica de un terreno industrial nunca excavado. Al segundo golpe poderoso de la cuchara metálica, Diego notó inmediatamente fragmentos irregulares de plástico negro grueso, mezclados estratégicamente con la tierra superficial. Su experiencia profesional acumulada le decía instintivamente que alguien había enterrado algo voluminoso y significativo en ese lugar hace exactamente pocas semanas. Al tercer movimiento vertical profundo, la cuchara de acero de la máquina se enganchó firmemente en algo sólido, pesado y definitivamente artificial. Diego inicialmente pensó que había topado accidentalmente con una tubería de gas subterránea o cableado eléctrico de alta tensión no marcado correctamente en los planos arquitectónicos oficiales. Apagó inmediatamente el motor de la retroexcavadora y bajó cautelosamente de la cabina de operación para inspeccionar personalmente. Lo que descubrió con sus propios ojos le heló completamente la sangre en las venas. Bolsas enormes de plástico negro industrial, grueso y resistente, docenas y docenas de ellas, perfectamente organizadas y distribuidas. Pero definitivamente no contenían basura común o materiales de construcción. A través de un pequeño desgarro accidental en una de las bolsas superiores, Diego pudo ver claramente fajos perfectamente organizados de billetes verdes estadounidenses, dólares americanos auténticos, más dinero real del que había visto en toda su vida completa, más de lo que podría ganar trabajando honestamente durante décadas enteras. Su primer instinto natural y honesto fue detener inmediatamente la excavación y llamar directamente a su supervisor de turno para reportar el descubrimiento. Pero algo profundo en su interior lo detuvo completamente. ¿Por qué exactamente su supervisor le habría proporcionado coordenadas que lo llevaran precisamente a este lugar específico? ¿Era realmente una coincidencia imposible? ¿O había algo mucho más complejo y peligroso involucrado? Diego miró cuidadosamente alrededor, en todas las direcciones. Estaba completamente solo en toda la zona industrial. El siguiente trabajador programado no llegaría hasta las 7 de la mañana exactas. Tenía exactamente 1:30 antes de que cualquier otra persona apareciera en el sitio. 1 hora y media completa para tomar la decisión más importante, trascendental y peligrosa de toda su existencia. El reloj digital de su teléfono marcaba las 5:45 precisos. En ese momento exacto, Diego Castillo dejó de ser para siempre un simple operario honesto de construcción, para convertirse instantáneamente
en un hombre enfrentando un problema mortal de 27 millones de dólares pertenecientes al crimen organizado. Diego sabía instintivamente, sin lugar a dudas, que había tropezado accidentalmente con dinero del crimen organizado más violento. No existía absolutamente ninguna otra explicación lógica para esa cantidad astronómica de efectivo estadounidense enterrado clandestinamente en zona industrial. Su mente analítica de ingeniero comenzó inmediatamente a trabajar a velocidad máxima. Si realmente iba a tomar ese dinero maldito, necesitaba desarrollar un plan absolutamente perfecto e infalible. Primero, evaluó sistemáticamente todos los riesgos de seguridad inmediatos. Las cámaras de vigilancia del complejo industrial tenían puntos ciegos específicos que él conocía perfectamente después de tantos años trabajando regularmente en la zona. Su retroexcavadora estaba posicionada exactamente en uno de esos puntos ciegos estratégicos, completamente invisible desde las torres de vigilancia principales. Segundo, calculó matemáticamente el tiempo disponible. Tenía exactamente 1 hora y 20 minutos antes de que llegara el primer supervisor de turno matutino. Tiempo técnicamente suficiente para extraer completamente las bolsas, cargarlas cuidadosamente en su camioneta pick-up Ford F-150 del año 2015, que tenía una capacidad máxima de carga de media tonelada métrica, y rellenar perfectamente el agujero como si absolutamente nada hubiera pasado jamás. Tercero, analizó meticulosamente las bolsas descubiertas. Eran aproximadamente 35 bolsas individuales de plástico industrial negro, de alta resistencia, cada una del tamaño aproximado de una maleta grande de viaje internacional. Diego estimó profesionalmente que cada bolsa pesaba entre 15 y 20 kilogramos netos. Su camioneta Ford podría transportar todo el volumen total en exactamente 2 viajes completos, sin sobrecargar peligrosamente la suspensión. Cuarto, planificó meticulosamente la cobertura final. Tenía que hacer que el terreno pareciera exactamente como estaba originalmente antes de su llegada. Diego dominaba completamente las técnicas profesionales de compactación, nivelación y camuflaje de suelos. Podía borrar cualquier evidencia física de la excavación, utilizando técnicas que había perfeccionado durante años. Su plan era técnicamente simple pero operacionalmente efectivo: extraer totalmente el dinero, transportarlo a un lugar absolutamente seguro y secreto, rellenar el agujero con precisión milimétrica y continuar su jornada laboral normal, sin despertar sospechas. Nadie sabría que había encontrado algo hasta que los verdaderos propietarios criminales vinieran inevitablemente a buscar su tesoro enterrado. El problema crítico era dónde esconder permanentemente 27 millones de dólares. Su casa familiar estaba completamente descartada por razones obvias de seguridad. Necesitaba urgentemente un lugar que conociera íntimamente, que fuera absolutamente seguro y que nadie más visitara regularmente. Entonces recordó súbitamente la bodega industrial abandonada, donde su padre difunto guardaba herramientas de construcción pesada. Un lugar completamente olvidado, que solo él conocía la ubicación exacta. A las 5 horas y 55 minutos, Diego tomó la decisión final e irreversible. Iba a robarse completamente el dinero del cártel más peligroso de México. Diego posicionó estratégicamente la retroexcavadora para crear una pantalla visual perfecta entre el sitio de Miromesino de excavación y la carretera principal de acceso. Con movimientos extraordinariamente precisos y calculados, comenzó metódicamente a extraer las bolsas una por una. Cada bolsa individual requería cuidado extremo para no romper accidentalmente el plástico resistente y esparcir miles de billetes por todo el suelo. La tensión psicológica era absolutamente insoportable. Cada ruido menor, cada viento que movía la vegetación, cada sombra que se desplazaba lo hacía voltear nerviosamente hacia la entrada principal del complejo. Sus manos sudaban profusamente dentro de los guantes de trabajo de cuero. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo claramente. En exactamente 20 minutos cronometrados,
Había extraído cuidadosamente las 35 bolsas completas. El agujero excavado parecía una tumba abierta de 2 metros por 3 metros, llena de tierra suelta y removida. Diego cargó cuidadosamente 18 bolsas en la parte trasera, cubierta de su camioneta pick-up. El peso considerable hizo que la suspensión trasera se comprimiera notablemente, bajando la altura del vehículo varios centímetros. Condujo con extremo cuidado y velocidad reducida hasta la bodega abandonada, ubicada estratégicamente a 15 minutos de distancia del sitio de construcción. Sus manos temblaban incontrolablemente en el volante de dirección. La bodega estaba exactamente como la había dejado 6 meses atrás durante su última visita. Estructura metálica oxidada, completamente silenciosa, totalmente invisible desde 1900, la carretera principal. Diego descargó nerviosamente las bolsas en el fondo más profundo de la estructura, cubriéndolas meticulosamente con lonas viejas y herramientas oxidadas para crear camuflaje perfecto. De regreso al sitio de construcción, Diego cargó rápidamente las 17 bolsas restantes. Esta vez, el viaje se sintió absolutamente eterno e interminable. Cada patrulla policial que veía a lo lejos en cualquier dirección le aceleraba el pulso hasta niveles peligrosos. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad completa, pero logró llegar sin incidentes a la bodega de destino, la parte más crítica y técnicamente compleja del plan maestro. Diego tenía que hacer que el terreno pareciera exactamente como estaba antes de su intervención. Utilizó la retroexcavadora con precisión quirúrgica para rellenar el agujero con tierra de una pila cercana de materiales de construcción. Compactó cada capa individual con la precisión absoluta de un cirujano cardiovascular. Niveló la superficie hasta que coincidiera perfectamente con el terreno circundante, utilizando técnicas que había perfeccionado durante años. A las 7:10 de la mañana, cuando llegó puntualmente el primer supervisor de turno, Diego estaba preparando rutinariamente su equipo para comenzar la excavación en las coordenadas correctas, oficiales. Todo parecía completamente normal y rutinario. La prueba psicológica más difícil fue actuar con normalidad absoluta durante el resto completo del día laboral. Diego excavó profesionalmente en las coordenadas correctas oficiales, siguió todas las órdenes superiores, bromeó casualmente con sus compañeros de trabajo. Por dentro, su mente calculaba constantemente variables críticas. ¿Cuánto tiempo exacto pasaría antes de que alguien notara que el dinero había desaparecido completamente? Durante la hora oficial del almuerzo, Diego condujo discretamente hasta los alrededores inmediatos de la bodega secreta. Todo estaba exactamente como lo había dejado horas antes. No había vehículos sospechosos en toda la zona. No había signos visibles de vigilancia externa. El dinero estaba completamente seguro y oculto. Esa noche, Diego cenó con su familia exactamente como cualquier otra noche normal. Ayudó pacientemente a sus hijas gemelas con la tarea de matemáticas avanzadas. Vio las noticias nacionales en 1900 televisión con María Elena. No había reportes sobre dinero desaparecido en ningún canal. Aún no había consecuencias visibles, pero Diego sabía instintivamente que esto era solo el comienzo tranquilo antes de la tormenta. Muy pronto, alguien extremadamente peligroso iría a buscar esos 27 millones. Y cuando no los encontraran, en el lugar designado, comenzaría oficialmente la cacería más peligrosa y mortal de toda su vida. Exactamente 3 días después del robo, Diego notó los primeros signos inequívocos de investigación criminal. Vehículos sedán oscuros con vidrios completamente polarizados comenzaron a aparecer sistemáticamente en la zona industrial. Hombres vestidos de civil con audífonos de comunicación caminaban lenta y metódicamente por todo el perímetro del complejo, examinando cada centímetro cuadrado del terreno con equipos de detección. El cuarto día llegó la confirmación absoluta de sus peores temores. Su supervisor directo le informó oficialmente que había habido un error administrativo en las coordenadas del proyecto original. Necesitaban revisar y verificar exactamente
donde había excavado Diego 3 días atrás. Diego los guió hasta el sitio específico, manteniendo una expresión de confusión completamente inocente en su rostro. Observó con creciente nerviosismo, mientras los hombres examinaban minuciosamente el terreno rellenado con equipos de detección de metales. Uno de ellos, un hombre delgado con una cicatriz profunda en la mejilla izquierda, se acercó peligrosamente al lugar exacto donde había estado el tesoro enterrado. ¿Está completamente seguro de que excavó únicamente aquí?, preguntó el hombre de la cicatriz, con una voz que literalmente helaba la sangre en las venas. Completamente seguro, respondió Diego, manteniendo contacto visual directo y firme. Seguí las coordenadas exactas que me proporcionaron por escrito. Esa noche, Diego no pudo dormir absolutamente nada. Sabía con certeza que estaba siendo investigado activamente. Al día siguiente, confirmó definitivamente sus sospechas cuando vio el mismo automóvil negro estacionado directamente frente a su casa durante la hora del almuerzo familiar. El cerco se cerraba inexorablemente. Diego tenía que tomar una decisión, crítica inmediatamente: huir con el dinero y abandonar para siempre todo lo que conocía, o intentar devolver el dinero y esperar misericordia de personas que no conocían esa palabra. El sexto día después del robo, Diego recibió una llamada telefónica en su celular personal. Una voz masculina desconocida, calmada pero absolutamente amenazante. Sabemos perfectamente que fuiste tú. Tienes exactamente 24 horas para devolver completamente lo que tomaste. Si no cumples, tu familia pagará el precio total. Diego colgó el teléfono con manos temblorosas incontrolablemente. Ya no se trataba solo de él. Carmen y Sofía, sus hijas gemelas de 15 años, estaban en peligro mortal inmediato. María Elena estaba en peligro de muerte. Esa tarde, Diego tomó la decisión más difícil y trascendental de toda su existencia. No iba a devolver ni un solo dólar del dinero. Iba a desaparecer completamente de México con él y con su familia. La madrugada del séptimo día, Diego ejecutó su plan de escape final absolutamente perfecto. Durante los días anteriores, había convertido gradualmente pequeñas cantidades del dinero del cártel en pesos mexicanos a través de casas de cambio diferentes, distribuidas por toda la ciudad de Guadalajara. No todo el dinero, solo lo estrictamente suficiente para financiar su desaparición total y permanente. A las 4 de la madrugada exactas, despertó cuidadosamente a María Elena y a las gemelas. Les explicó que tenían que salir inmediatamente del país por una emergencia familiar inventada, pero convincente. No podía contarles la verdad completa, pero su tono de urgencia absoluta las convenció completamente. Diego había preparado documentos de identidad falsos, pero profesionales a través de contactos en la industria de la construcción, que conocían personas especializadas en el mercado negro de documentación. No eran perfectos, pero serían suficientes para cruzar la frontera, sin despertar sospechas inmediatas. Condujeron ininterrumpidamente toda la noche hacia Tijuana, Baja California. En el camino, Diego se detuvo una última vez en la bodega abandonada. Cargó exactamente $10 millones en maletas de viaje completamente normales. Dejó los 17 millones restantes enterrados en un nuevo escondite que solo él conocía, con coordenadas grabadas permanentemente en su memoria fotográfica. En Tijuana, la familia se separó temporalmente según el plan. María Elena y las gemelas cruzaron la frontera hacia San Diego con visas de turista completamente legítimas que Diego había solicitado meses atrás, fingiendo planear unas vacaciones familiares en California. Diego cruzó por un punto fronterizo diferente con su nueva identidad falsa. 6 meses después, Diego Castillo ya no existía oficialmente en ningún registro. Ahora era Roberto Mendoza, trabajador de construcción especializado en Phoenix, Arizona. Había reunido exitosamente a su familia en una casa modesta pero cómoda en un suburbio tranquilo de clase media. Las gemelas asistían a una escuela secundaria americana y aprendían inglés rápidamente. María Elena trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental local.
Los 10 millones estaban distribuidos estratégicamente en cuentas bancarias pequeñas bajo diferentes nombres falsos completamente diferentes. Diego solo retiraba pequeñas cantidades mensualmente para mantener un estilo de vida clase media completamente normal. Nada ostentoso, nada que pudiera llamar atención. Los 17 millones restantes seguían esperando pacientemente en México, enterrados en un lugar que absolutamente solo Diego conocía. Su plan era recuperarlos gradualmente durante los próximos 10 años, cuando la búsqueda se hubiera enfriado completamente. Un año después, Diego leyó en las noticias mexicanas online que el cártel había ejecutado a 3 empleados de infraestructuras del Pacífico, incluyendo al supervisor que le había dado las coordenadas incorrectas. Nunca había sido intencional, solo un error administrativo que había costado vidas inocentes. Diego vivía ahora con esa culpa permanente, pero también con la certeza absoluta de que había tomado la única decisión que podía salvar a su familia. Cada noche antes de dormir, recordaba ese momento crítico en la retroexcavadora cuando había decidido tomar el dinero. No se arrepentía absolutamente de nada. Diego Castillo había muerto para siempre en una excavación en Guadalajara, pero Roberto Mendoza había nacido con suficiente dinero para garantizar que sus hijas nunca pasaran necesidades económicas. El operador de retroexcavadora que había encontrado 27 millones por error había logrado lo absolutamente imposible: robarle al cártel más poderoso de México y vivir para contarlo. Su única huella era un agujero perfectamente rellenado en una zona industrial de Guadalajara, donde ahora se levantaba un complejo de bodegas que almacenaba productos completamente legales. La historia del hombre que desapareció con el tesoro de los narcos se había convertido en leyenda urbana en todo Jalisco. Pero solo Diego sabía que Roberto Mendoza desayunaba tranquilamente cada mañana en Phoenix, leyendo las noticias mexicanas y sonriendo silenciosamente. Había ganado el juego más peligroso de México, y nadie, absolutamente nadie en el mundo, sabía dónde encontrarlo.